Bien, Antonio Maeso, bienvenidos al canal. Ya probamos en dos vídeos separados la Piaggio MP3 500 Sport Advance 2021. Hoy vamos a ver la prueba en banco de potencia. Así es que, bueno, para todos aquellos amantes de los números, de los datos, simplemente que les guste este modelo o quieren aprender un poquito más de bancos de potencia y los ensayos en el mismo, pues vamos a hacer ensayo en este momento. Aquí calentamos un poquito el motor. Se puede escuchar un poco el petardeo que tiene al cortar gas. Y bueno, aquí me doy cuenta de que ya es el momento de encender el ventilador. Es muy importante efectuar los ensayos a la misma temperatura. Así que vamos a por ello. Prueba realizada con éxito. Vamos a analizar con detalle los datos obtenidos. Bueno, y aquí tenemos la gráfica cómo ha quedado de esta Piaggio MP3 Sport 2021. Bueno, ya de entrada se ve la curva de potencia, una curva prácticamente de libro para un motor de explosión, ya que fijaros, a solo 2000 revoluciones alcanza su valor de potencia máxima, que mantiene a lo largo de toda la curva hasta corte encendido de una manera ejemplar. Aquí en este banco HHM 500 ha entregado 31 caballos de potencia a la rueda, teniendo en cuenta las pérdidas por transmisión que hay en un vehículo de este tipo, pues se podría acercar a los 39-40 caballos al motor. Y Piaggio declara 44, con lo cual, bueno, pues estamos en cifras cercanas, teniendo en cuenta que esto es una unidad que apenas tiene 500 kilómetros en su marcador, con lo cual está un poquito sin rodar todavía lo suficiente. De hecho, pues será esta la primera vez casi que se le ha dado a fondo. Pero como digo, altibajos ninguno. Y progresando la curva hasta que vemos en este punto final de corte encendido ya deja de estirar a 7300, que es un régimen bastante conservador, con lo cual este motor está creado para pues, ser capaz de hacer muchísimos kilómetros y aguantar bien el paso del tiempo. Si vemos la curva de par y quitamos la de potencia, pues fijaros, entrega su par máximo apenas 2000 revoluciones, 1500 revoluciones entrega el par. Esto no es exactamente que el motor entregue el par a esas revoluciones, sino que en conjunción con la transmisión, porque recuerdo que en una moto automática no podemos desenganchar, desembragar, o como quieras llamarlo, el movimiento del termodinámico, del cilindro, pistón y demás de la transmisión, pero en la conjunción motor-transmisión consigue que a solo 1000 y pico vueltas pues entregue ya su máximo de fuerza a la salida, que es lógico porque, ya digo, al estar conjuntados, pues la transmisión en ese caso está actuando como si fuera una primera o una segunda marcha. Pero vemos que, bueno, por la curva de par se mantiene, va en descendiente, porque esto es, de nuevo, lógicamente, en conjunción con el que el variador vaya cerrándose, y entonces como si en una moto de marcha fuésemos pasando de primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y demás. Así que bueno, una curva de potencia a mí me parece muy interesante, absolutamente ejemplar, y que va con el carácter prácticamente eléctrico de este motor cuando la conduces. Y por último vamos a ver también la curva de funcionamiento del variador para ver la transmisión. ¿Cómo funciona? Bueno, pues aquí va abriendo el variador y cerrándose la campana que, recuerdo, lleva también un sistema de
en vez de llevar un embrague centrífugo, como la mayoría de los scooters, motos automáticas, esta moto lleva un sistema de embrague por multidisco en baño de aceite, con lo cual consigues esta suavidad que vemos aquí en este primer tramo, que habitualmente no la ves tan suave en una moto con embrague centrífugo, es mucho más seca el momento de darle al gas, enganchar el embrague y que le comience a entregar o transmitir, mejor dicho, la potencia al eje trasero de la rueda. En esta moto es mucho más suave, como podemos verlo, por esa utilización de este sistema laminado y en aceite de embrague. Bueno, pues llegando, vamos a ver la gráfica según kilómetros por hora, llegando a estos 46 kilómetros por hora, la moto empieza a estabilizar el embrague, ya ha terminado de entregar todo el par que recibe, o prácticamente todo el par que recibe, al eje trasero, con lo cual es la hora del variador de empezar a funcionar. El variador empieza a funcionar y empieza a hacer su función, que es la de cerrarse para que la correa suba hacia arriba, desplazándose en el propio variador, con lo cual es como si en una moto de marcha estuviésemos poniendo piñones, un piñón de 10, un piñón de 11, 12, 13, 14 dientes, así automáticamente. Esa es la magia del sistema del variador continuo. Y como digo, eso lo debe de hacer en un tarado al cual permita que la moto quede estabilizada en las revoluciones, cosa que consigue aquí perfectamente. Fijaros el tarado perfecto. ¿Cómo lo vemos que eso está perfectamente tarado? Puesto que no cambia las revoluciones desde que empieza a funcionar en este punto a 46 km por hora hasta que termina completamente de abrir a 110 km por hora. Fijaros que va, apenas cambia 200 revoluciones, desde aquí hasta aquí. Entonces esto significa que el variador tiene un tarado fantástico. No solo el tarado del variador, sino también en conjunción con el muelle de la polea trasera y con el ángulo de la rampa del propio variador. Así que un trabajo excelente. Esto es lo que se persigue, que si a 6.000 vueltas, que probablemente sea el valor de par máximo de este motor, a 6.000 vueltas el variador vaya abriendo para que consiga transmitir toda esa fuerza con el mínimo consumo. Total, esto funcionamiento ideal, como no podía ser de otra manera o no esperaba que fuera de otra manera, pero no en todas las motos se consigue esta linealidad. Y entonces, bueno, hemos dicho que empieza a abrir a cerrar a 47 km por hora aproximadamente y termina en este punto en el que estoy ahora con el cursor a 108-109 km por hora. ¿Qué significa? Que a partir de ahí ya deja de hacer desplazamiento del variador y empieza a comportarse como si llevara una sexta marcha. Ya deja de cambiar esos piñones que decía antes, 12, 13, 14. Imagínate que se queda en el piñón de dientes 18. Pues ya no puede cambiar más de ahí y se comporta como una sexta marcha, con lo cual la moto estira revoluciones linealmente, como podemos ver en este punto, hasta que pues prácticamente corta encendido, como hemos dicho antes, a 7.000 y pico ya no quiere avanzar más. Y eso es lo que estira el motor. Entonces, hasta 110 km por hora en esta moto irás en régimen de par motor, y a partir de 110 hasta los 140, 150 que coge, vamos a ver la velocidad, 148, aquí lo marca aquí arriba, se me ha pasado a dar ese dato, 148 km por hora si llega a cortar encendido en una autovía, en una carretera, y son valores pues muy similares a los 140 y algo que he podido ver en algún momento en carretera en condiciones controladas, claro. Y bueno, pues esto va subiendo por aquí, como digo, desde 110 km por hora va estirando hasta corte de encendido, con lo cual el variador fantástico. Esta curva en este banco HHM nos sirve también pues, ya en general para determinar pues, precisamente cuando un variador no está funcionando de manera correcta. Así que esta es la curva de la MP3 500 Sport 2021, un desempeño aquí del motor excelente y bueno, pues aquí nos queda reflejado en esta prueba.